Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero. Soy profesor investigador del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy, hablando un poquito de operaciones unitarias y hablando de transferencia de materia, te voy a hacer la deducción de la ecuación general de balance microscópico para una mezcla binaria. Entonces, esto es parte del trabajo que he realizado en conjunto con el doctor Balaurek Balán Marcos Baños. Y bueno, recordando un poquito de termodinámica, sabemos que la primera ley de la termodinámica nos da que pues la sumatoria de las energías es igual al calor menos el trabajo que se genera, ¿no? Y en otras palabras, esto nos puede llevar a la ecuación general de balance, ¿no? En la ecuación general de balance tenemos que las entradas menos las salidas más la generación menos el consumo es igual a la acumulación, ¿no? Eso es mucho en términos más generales y como un poquito hasta filosóficos, ¿no? Que no solo tendría aplicación, digamos, en la ingeniería, sino en otras áreas de la vida, ¿no? En particular, cómo es aplicada a transferencia de materia. Por ejemplo, en este caso tenemos una mezcla, digamos, de un tinte y agua, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, el tinte se va, entre comillas, diluyendo hacia toda la parte de la probeta, ¿no? Y hasta que llega un color uniforme, ¿no? Entonces eso quiere decir que hubo transferencia de masa desde el fluido que estaba más concentrado al fluido que estaba menos concentrado, que es todo en la parte del líquido del agua. Y entonces llegó a un color uniforme hasta que llegó a un equilibrio termodinámico, ¿no? Que pues seguramente es un equilibrio dinámico porque aunque parece estático, las moléculas están en continuo movimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, un poquito esto es lo de mecanismos de transferencia de masa, ¿no? Que pueden ser convección o difusión. Entonces, para entrar en lo que es el análisis del elemento diferencial, ajá, entonces podríamos tener que entradas menos salidas si no tenemos consumo, solo tendríamos la generación y la acumulación, que es lo que voy a trabajar el día de hoy. Entonces, desde un punto de vista macroscópico, aquí lo que se trata de ejemplificar es, por ejemplo, el sistema macroscópico que nosotros podemos ver. O incluso esto podría asimilar, por ejemplo, a una olla o a un tanque grande de los que vemos, ¿no? Los que están en nuestras cocinas. Y entonces nosotros queremos hacer un análisis microscópico, asumiendo que este sistema es continuo hasta cierto nivel microscópico, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar nuestras ecuaciones de balance. Posteriormente, el siguiente paso sería hacerlo a nivel molecular, pero pues hasta ahí yo no voy a llegar. Y no llego porque la razón que en términos moleculares pues puede haber ya discontinuidades que pues no conocemos, ¿no? Entonces en la parte molecular pues no abarca este análisis, sino abarca lo que es hasta donde podríamos asimilar que es un sistema microscópico donde pues el medio es continuo y las propiedades son continuas en cualquier parte, digamos, de este cubo, de este sistema de elemento diferencial, ya que en términos moleculares, pues podría haber discontinuidades y estas no las podemos modelar fácilmente con los temas que estamos desarrollando en fenómenos de transporte. Entonces, bueno, esto sería como que el nivel microscópico al que nosotros vamos a trabajar, al que nosotros nos interesa llegar, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, a nivel macroscópico, ¿cómo lo podemos conceptualizar? Pues tenemos una entrada, tenemos un sistema que tiene unas fronteras. Aquí lo trato de ejemplificar como una corriente de agua. Entonces, la corriente de agua pasa o, digamos, entra dentro de este sistema y posteriormente esta corriente de agua sale del sistema y eso hace que este sea, por ejemplo, mi volumen de control. Entonces, este volumen de control es todo el sistema donde hay una entrada y una salida. Ajá. Y el flujo es normal a las superficies, ¿no? Porque entra en una superficie, en otra superficie y sale en la siguiente superficie, ¿no? Entonces, dentro de ese volumen de control puede haber generación, puede haber consumo o puede haber acumulación. Esto nos referimos al volumen del sistema y esto es en las áreas de entrada y salida, ¿no? Ujú. Entonces, en esas áreas, pues sí hay entradas y salidas de flujos, ¿no?
dentro del sistema hay generación, hay consumo o hay acumulación, ¿no? Ajá, entonces ya que tengo diseñado mi volumen de control, paso a hacer mi análisis. En este caso, mi volumen de control es este cubo, digamos, eh, este cubo diferencial, donde voy a realizar mis balances, ¿no? El resultado de la ecuación de continuidad para balance de momento, eh, encontramos que es balance de materias entradas menos salidas. Igual esto no lo voy a deducir en este punto. Y en el caso de que la densidad sea constante, por ejemplo, puede salir de la divergencia y me va a quedar ujú, la derivada de la densidad con respecto del tiempo más el término de entrada menos salida del sistema de las velocidades, ¿no? Entonces, la parte de la derivada con respecto del tiempo es el término de acumulación. La parte de la derivada con respecto a X, Y y Z serían los términos, entre comillas, de entrada y salida. Y en particular para su forma vectorial sería la divergencia, ¿verdad? Entonces, de este modo, sí, yo puedo, ¿cómo se llama? Pues ya empezar a hacer mi conceptualización de lo que voy a hacer para mi ecuación de continuidad, dado que en este caso, digamos, mi densidad y mi densidad es en particular para toda la masa completa, ¿no? No es para, en particular, ujú, todo perdón, no, para este lado, es en particular para la densidad total, no es para una mezcla de compuestos. Entonces tengo que empezar a conceptualizar este sistema binario, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy ejemplificando es cómo sería mi sistema, ajá, en términos del cúbito que les decía, ¿no? Es decir, entra masa por este punto y sale en la pared superior. Así, con respecto del tiempo, se van dando cuenta, la masa va entrando y saliendo. Al haber una diferencia de concentraciones, pues habrá un gradiente y habrá transferencia de masa. Ujú. Entonces, extrapolando digamos, cúbito a esta parte, tendría yo arbitrariamente, ajá, que este cubo mide delta X, que sería toda esta parte, ujú, delta Y, que sería esta en la dirección Y, y delta Z, que es en la dirección superior. Ujú. Entonces, tengo materia que entra ujú, en X, ¿sí? Y tengo materia que entra, por ejemplo, en Z, en la parte inferior, ajá, y sale en la parte superior, ¿no? ¿Sí? Tengo materia que entra de la dirección X, materia que entra de la dirección Z, y seguramente voy a tener materia que sale en la dirección Y, ¿verdad? Entonces aquí también, digamos, desde atrás del cubo, estaría entrando esta NaY. Ujú. Y entonces, pues ya tendría yo la materia que está entrando y que está saliendo, ¿ok? Entonces, estas delta X, delta Y y delta Z son los elementos diferenciales. Y este cubo lo estoy utilizando para poder ejemplificar el elemento, el volumen de control, ¿no? Sí, recuerden que NDA en este caso sería un flux másico porque lo estoy haciendo con respecto a la masa. Y un flux, recuerden que es un flujo sobre área. Y en este caso sería kilogramo, por ejemplo, segundo sobre metro cuadrado. Es un ejemplo, no son las unidades. Si fuera en el sistema inglés sería libra sobre segundo sobre pie cuadrado, ¿sale? Entonces, ya que tengo los términos, por ejemplo, de entrada, entonces lo que está entrando en la dirección X está entrando en el área delta Z y delta Y, ujú, que es lo que estoy poniendo en esta parte. Y entonces lo que está saliendo, ajá, en este punto, en esa dirección, sería NaX más delta X, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto en términos un poquito filosóficos, no? Quiere decir que está entrando masa y esa masa se está transformando de alguna forma diferencial en algo más. Dejémoslo así, sin entrar en más detalles, ¿no?
Entonces, la cara que está entrando es delta Z y delta Y, que es esta área que está aquí. Entonces, posteriormente, bueno, me queda hacerlo para las otras áreas, ¿no? Entonces, en las otras direcciones sería más, ujú, por ejemplo, para Y, sería MA en Y, en la cara delta X, perdón, delta Z, delta X, y aquí sería en Y más delta Y. Ujú. Entonces, estaría entrando en MA en Y, les decía, bueno, sería esta de acá, ujú, en la cara delta Z, delta X, la voy a poner en verde, ¿ok? Y NA en Y más delta Y, que es esta que está aquí, que es la que está saliendo de mi elemento diferencial. En delta Z, delta X, ¿sí? Que estaría en verde nuevamente, ¿no? ¿Sí? Y ahora más, me quedaría la dirección en Z, ¿verdad? Entonces entra en Z, MAZ, que es el flux que está entrando en la cara cual, delta Y, ujú, con delta X, ¿no? Delta y delta X, ¿no? Que es la cara en la que está entrando, ¿sí? Menos lo que está saliendo, ¿no? Y la salida sería, pues, NA en Z más delta Z, ¿no? ¿Sí? Por el elemento diferencial, que es el mismo, delta X por delta Y. Ajá. Y así tendría yo mis elementos de entradas y salidas, ¿no? En las tres, en los tres ejes X, Y y Z, ¿ok? Entonces, al multiplicar por delta X, delta Z, por ejemplo, yo les comentaba que esto es un flujo, ¿no? Kilogramos sobre segundo metro cuadrado, ¿no? Ujú. Entonces, lo vamos a poner aquí, ¿no? ¿Sí? Tiene kilogramos y entonces delta X tiene unidades de metro, ujú, y delta Y pues tiene unidades de metro también, ¿no? ¿Sí? Entonces sería, digamos, metro por metro. Entonces los metros de abajo se eliminarían, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Con los metros que está multiplicando la parte de delta X y perdón, delta Z y delta Y, ¿sí? Y entonces mis unidades serían kilogramos sobre segundo. Entonces, efectivamente, esto sería un flujo de materia, ¿no? Lo que estoy teniendo en la salud, en estas unidades, ¿no? Entonces, de ahí que yo pueda, digamos, decir que esto es un balance de materia, ¿no? Estas unidades que escogí son arbitrarias, ¿sí? Puedo escoger libras o puedo escoger, pues, libras o kilogramos, ¿no? O gramos, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, en el caso de la acumulación, está multiplicada por delta X, delta Y y delta Z, puesto que la acumulación se lleva a cabo en todo mi volumen de control, ¿sale? Entonces, para entrar en contexto, sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, en todo esto me estoy refiriendo al compuesto A. Desde luego que hay un compuesto B, pero luego les comentaré cómo se hace ese balance, ¿no? Pues en el caso de la densidad, recordemos que es kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Ujú. Y en el caso de T, pues es el tiempo, ¿no? Que estarían segundos, ¿no? Por delta X, que está en metros, por delta Y, que está en metros, y delta Z, que está en litros. Entonces, estos metros multiplicados me dan metros cúbicos, ¿no? Ujú. Y entonces se eliminan con los metros cúbicos que están aquí, debajo de la densidad, de los kilogramos, y las unidades nuevamente me quedan en kilogramos sobre segundo. Entonces son congruentes las unidades que estoy usando para la acumulación y para los términos de entrada y salida. ¿Sí?
Entonces, por último, me queda el término de generación. Ujú. Y el término de generación, que sería, por ejemplo, por una reacción, me queda delta X, delta Y y delta Z. Ya en el caso de la reacción química, podría ser de primer orden, segundo orden, o en el caso de la Imhoff-Tinschel Group, o de Michaelis-Menten, ¿no? Ajá, entonces mis unidades, por ejemplo, de la velocidad de reacción podrían ser, por ejemplo, kilogramos sobre segundo metro cúbico, ¿no? Ujú, de mi velocidad de reacción. Entonces, si multiplico delta X por delta Y por delta Z, me quedaría por metro, por metro, por metro. Ajá. Y entonces, si yo metro por metro, me da metro cúbico, ¿no? Ujú. Entonces, estos metros cúbicos se eliminarían con los metros cúbicos que tengo aquí abajo, ¿no? Entonces, recuerden que la reacción se lleva a cabo en todo en todo el volumen de reacción. Entonces, ya me quedaría kilogramo sobre segundo, ¿sí? Esto quiere decir que si yo tengo mi reactor, pues en todo el reactor se lleva a cabo la reacción. Si tengo acumulación, es en todo el sistema de acumulación. Entonces ya lo que me resta es sumar estos tres términos, ¿no? Los términos de entrada menos salida, los términos de acumulación y los términos de generación. ¿Ok? Entonces tengo mi acumulación, que es derivada de la densidad de A con respecto del tiempo por delta X, delta Y y delta Z, ¿no? Ajá. Pues me quedan estos términos que son de entradas menos salidas. Ujú. Y entonces va a quedar una ecuación un poco extensa, pero luego va a ser más pequeña, ¿no? Entonces, más el término de generación, ¿no? Ujú. Y me queda más el término de generación. Pues bueno, así queda una ecuación un poquito grande en primera instancia, ¿no? Entonces vamos a ver. Pues tengo términos de acumulación, de entradas menos salidas, de entradas menos salidas, y por último el término de generación. Entonces, si factorizo, me va a quedar, por ejemplo, puedo factorizar delta X y delta Y, perdón, delta Z y delta Y. Y por ahora voy a sacarle el signo. Entonces ya veremos por qué. Entonces me quedaría todo este término multiplicado por delta Y, delta Z, ¿no? Y como le estoy cambiando el signo, pues quedaría de esta forma, menos así, ¿ok? Bueno, ya lo tenía aquí abajo, pues lo voy a borrar, ¿ok? Entonces más, y en este caso me quedaría el que sigue, que es n de A en Y más delta Y, menos, perdón, como le sacaría el signo, me quedaría aquí menos, ajá, n A en Y por delta X delta Z, ¿no? Sí, aquí estaría multiplicando. Y por último me quedaría el término en la dirección Z, ¿no? NA en Z más delta Z menos NA en Z, ¿no? Aquí. Todo esto por delta Y y delta X, ¿ok? Entonces ya tengo mis términos factorizados. Ujú. Y ya nada más el procedimiento lo que indica es dividir entre Z. Ujú. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Esto es, esta NDA, recuerden que es el término, bueno, voy a adelantarme un poquito, términos de difusión y de convección, ¿no? Ajá. Entonces, esta NDA, oh, perdón, hubo un error. Y entonces, perdón, es que me, sería este término, NDA minúscula, igual a la difusión
con respecto a la densidad, la difusión molecular, más el término de convección, ¿no? Esto sería la fracción masa más N de A más N de B, donde el término binario es porque el otro compuesto sería B. Entonces la difusión sería del compuesto A en el compuesto B. Entonces el procedimiento lo que me indica es que tengo que dividir entre delta X, delta Y y delta Z para encontrar pues una expresión generalizada para la ecuación de continuidad. Entonces si yo la divido entre el volumen de control, ujú, nuevamente tengo mis términos de entrada, perdón, de acumulación, entrada menos salida, entrada y de generación. Pues en este caso, como son iguales, entonces se van a eliminar, ¿no? Pues va a ser esta delta X, delta Y y delta Z, pues se van a eliminar y me va a quedar el término, pues digamos solito, ¿no? ¿Ok? Y en el caso también de la generación, pues es muy similar porque tengo delta X, delta Y y delta Z. ¿Sí? Entonces, pues ya tengo mis ecuaciones que sería, en este caso, de diferencial de la densidad de A con respecto al tiempo. Y aquí sería más mi velocidad de reacción. Sale R de A. ¿Ok? Y entonces, en el caso de estos términos, checamos que delta Y, delta Z, se puede eliminar con delta Y y delta Z. ¿Ok? Y entonces me va a quedar únicamente delta X. Ujú. Lo mismo va a pasar para el siguiente término, donde se puede eliminar delta Z y delta X. Ujú. O sea, esto de acá. Y me queda exclusivamente delta Y, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí me queda delta Y. Y en el último, por obvias razones, me quedará delta Z. Entonces, hasta aquí, el procedimiento lo que indica es aplicar la definición de la derivada de una función, donde la derivada de una función con respecto de la variable es el límite cuando esta h tiende a cero de x más h menos f de x entre esta h, ¿no? Que sería, digamos, el límite, ¿no? Entonces este límite pues me marca que es la derivada, entonces lo puedo aplicar a los términos que tenga, ¿no? Pues para el primer término sería el límite cuando delta x tiende a cero. El segundo término sería cuando delta y tiende a cero. Y el último término sería cuando delta z tiende a cero. ¿Ok? Y entonces aplico la ecuación, la definición de la derivada y me queda menos la derivada parcial de NAX con respecto de X, ujú, menos la derivada de Y con respecto de Y, la parcial, menos la parcial de la dirección Z con respecto de Z. Ujú. Y esta ya es mi ecuación de continuidad para el compuesto A, ¿sí? Y entonces, pues ya nada más me quedaría ponerlo, digamos, en su forma vectorial, ¿no? Entonces, si yo sé que el vector nabla es la parcial con respecto de X en la dirección Y, más la parcial en Y con respecto a J, más la parcial en Y en la dirección K. Y yo tengo que mi NDA vectorial sería NDA en X en la dirección Y, NDA Y en la dirección J y NDA Z en la dirección Y. Entonces, al hacer la multiplicación, el producto punto, recuerden que sería el producto punto, me queda, que sería la parcial con respecto de NAX, ¿no? Más la parcial con respecto de NAY, más la parcial con respecto de NA en Z, ¿no? Ujú. Y entonces, y por I me quedaría 1, J por J me da 1, y K por K es 1. Entonces ya puedo escribir mi ecuación en forma vectorial, ¿no? Pues aquí quedaría de esta forma, ¿no?
Entonces es lógico que si yo multiplico dos vectores en el producto punto, pues me da un escalar, ¿ok? Y entonces yo ya puedo ponerlo en su forma vectorial, ¿ok? Esta ecuación que yo tenía la puedo poner como esta forma, ¿no? Ujú. Entonces queda la derivada de la densidad con respecto de t menos el gradiente del flujo de materia más la velocidad de reacción. Entonces esta ecuación es la que me va a servir para definir muchos fenómenos, ¿no? Entonces, evidentemente, por ejemplo, aquí lo voy a tomar esta ecuación. Ujú. Entonces, al ser una mezcla binaria, puedo hacer el mismo procedimiento para el compuesto B. Ujú. Recordemos que esto sería como la difusión de A en B. ¿Sí? Entonces, todo esto voy a copiar. Y sería, por ejemplo, la densidad de B, el flujo de materia de B, el flujo de materia de B, flujo de materia de B y la velocidad de reacción de B. Ujú. Y en su forma vectorial, pues los puedo escribir de la misma forma, ¿no? Solo que aquí sería para el compuesto B. ¿Sí? Pues sería R en B, N de B y R de B. Ujú. Entonces, recuerden que estamos pues hablando de difusión de A en B. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando un compuesto pues se transfiere de un punto a otro, ¿no? Ujú. ¿Sí? Vamos a ver si hay algún ejemplo. Bueno, ¿sí? O sea, es cuando un compuesto A entra y pasa hacia un compuesto B. Ajá, como en este caso, vamos a copiar. Entonces tenemos que hay un compuesto A que se difunde en el otro compuesto B. En este caso, por ejemplo, los puntos blancos están difundiendo hacia los puntos rojos, ¿no? Entonces, esta es la difusión de A en B. Entonces, las ecuaciones que gobiernan en su forma diferencial son estas dos estas que estoy poniendo acá. Ajá. Bien, entonces el mismo procedimiento, ahora lo hice para, por ejemplo, kilogramo sobre segundo metro cuadrado, porque es en forma másica. También lo puedo escribir en su forma molar, es decir, con NA de mayúscula, ¿no? Entonces me quedaría de la misma forma, siguiendo el mismo procedimiento, pero aquí sería y NA en Z. Sabiendo que NDA tiene las unidades de mol segundo metro cuadrado. Esto ya es en su forma molar. Y puedo escribir la misma en su forma vectorial, ¿no? Ajá. Solo que en este caso sería N mayúscula, ¿no? Entonces, la derivada de la concentración con respecto del tiempo, que es la acumulación, es igual a menos la divergencia del flux molar de B, perdón, de A, más la velocidad de reacción de A. Y como les decía, pues también lo puedo escribir para B, ¿no? Dado que es una mezcla binaria. Pues aquí sería B, aquí sería B, aquí sería B y aquí sería B. Ujú. Y obviamente, por obvias razones, lo puedo escribir en forma vectorial, ¿no? ¿Ok? O sea, por extrapolación, AB. Pues ya tengo la ecuación de continuidad molar en forma diferencial y en forma vectorial para el compuesto A y el compuesto B. Ujú. Entonces, les decía, bueno, recapitulando, cuando son minúsculas es para flux másico y cuando son mayúsculas es para flux molar.
Por ejemplo, aquí es la densidad de A y aquí es la concentración de A. ¿Ok? Pues partiendo de la forma vectorial, por ejemplo, esta, ¿sí? Que es la que yo acababa de calcular, puedo recordar que en la parte previa de difusión tengo la difusión de A por el gradiente de CA más X de A por N de A más N de B, donde esta parte es el transporte molecular, ¿sí? Debido al transporte molecular, molecular, ¿sí? La primera parte es con respecto al transporte molecular y la segunda parte, recuerden, es el transporte convectivo. Ujú. ¿Sí? Entonces, esta misma ecuación la puedo escribir en esta forma, donde CdA es por la velocidad promedio molar. ¿Sí? Entonces, mi ecuación la puedo sustituir toda mi NDA por esta expresión que tengo aquí. Ujú. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a calcular las derivadas. Pues la primera derivada, la primera multiplicación sería, bueno, lo voy a hacer en varios pasos para que se vaya entendiendo. Sería por menos el nabla por PACB. Entonces, lo voy a poner en diferentes colores para que lo identifiquen, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese lo voy a poner en rojo y ese es este término que está aquí en rojo, ¿no? Y este que está, por ejemplo, en azul, ujú, es este que está aquí en azul. ¿Ok? Entonces, en el caso del primer término, pues menos por menos me da más. Y como la difusividad es una constante, puede salir de la derivada. Ujú. ¿Sí? Y entonces ya nada más me quedaría la multiplicación de estos términos. ¿Sí? Entonces, sabiendo que, lo voy a poner en otra página, para que no se amontone. ¿Sí? Entonces, en el primer término, al multiplicarlos, me quedaría el multiplicador al cuadrado, es decir, la segunda derivada. Me va a quedar el operador elevado al cuadrado por C de A. Ujú. ¿Sí? Menos, de aquí aplicaría la regla de la cadena, entonces sería C de A por B de A menos B de A, ujú, por el gradiente de C de A. Recuerden que esto que estoy poniendo es la regla de la cadena, ¿no? Ujú. Por C de A. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, sabiendo que esta parte de acá es la ecuación de continuidad, o sea, tomando en cuenta esta parte, ¿sí? Este término lo puedo igualar con cero, ujú, por continuidad. ¿Sí? Entonces, este término sería cero. ¿Ok? Y el otro término que está restando pasaría sumando. Entonces lo voy a pasar del otro lado y entonces ya me quedaría mi expresión final para la ecuación de continuidad, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya lo que hice fue despejar. Si yo este sería el cuadrado, ¿no? Este de acá está el cuadrado.
Y entonces, si solo tuviera difusión y no tuviera el término convectivo, pues esta ecuación me quedaría de la siguiente forma. ¿Ok? Sería la segunda derivada. Ujú, voy a poner así. Sería la parcial, la segunda derivada de CA, ujú, con respecto a X, ¿no? Pero aquí abajo, por congruencia, sería X cuadrado, ¿no? Ujú. Entonces, más, pues como tengo las tres direcciones, sería más Y más Z. Ujú. Y mi difusión quedaría en la parte externa, ¿no? Entonces, esta sería ya la expresión que yo puedo aplicar, por ejemplo, para el caso de catalizadores, ¿no? Esto se aplicaría ya en catalizadores. Y esta sería mi expresión para la difusión de un compuesto A en B, tomando en cuenta solo la difusión y la reacción. Entonces, bueno, en próximos videos les voy a hablar más de esta expresión y de las posibles soluciones que pueda tener. Entonces, falta ver algunas aplicaciones que podría hacer en otros videos, otras geometrías aparte de la geometría cartesiana, usar geometrías esféricas o geometrías cilíndricas y hacer diversas aplicaciones a catalizadores porosos, por ejemplo. Entonces, muchas gracias, que tengan buena noche.